Este es un vídeo correspondiente al tema 5, tipos de datos lineales, y más concretamente a su sección 3.2, colas. ¿Qué es una cola? Pues no es más que una estructura de datos cuya política de acceso se basa en el criterio FIFO, First In, First Out, a diferencia de las pilas que se basaban en el criterio LIFO, con L. En este caso, el criterio FIFO, que parece un criterio bastante más justo, lo que dice es que el primer elemento que llega a la cola, el primer elemento que se inserta en ella, será el primero en ser atendido y por tanto en dejar la cola y ser eliminado de esta. Ejemplos de colas, pues bueno, en cualquier ámbito de vuestra vida estáis acostumbrados a hacer colas, y si nos ceñimos a un ámbito más bien informático, pues aquí tenemos por ejemplo el estado del servidor de colas de impresión. ¿Vale? Aquí tenemos una impresora, una serie de peticiones de uso de la impresora que se organizan por orden de llegada en forma de una cola. Respecto al API de una cola, lo que sería la interfaz de operaciones, pues como veis, estas serían todas las operaciones disponibles, que en realidad son bastante paralelas a lo que sería el API de una pila. Aparte del constructor, tendríamos dos operaciones para añadir elementos y eliminar elementos, ¿vale? Que sería algo parecido a lo que sería el push y el pop de una pila. Luego tendríamos element para consultar el elemento que estaría en la cabeza de la cola, que es algo bastante parecido a lo que sería el método pick dentro de lo que sería la pila. Y luego las dos operaciones consultoras, que en este caso son tal cual isEmpty y size. Entrando en un mayor nivel de detalle, diríamos que el constructor de la clase cola lo que haría sería crear una nueva cola inicialmente vacía. A la hora de añadir o eliminar elementos de la cola, que quede bastante claro que la política de acceso es, dada una cola existente, cuando se añaden nuevos elementos, se añaden por el final, y si tengo que eliminar elementos de la cola, los elimino de la parte delantera. De alguna manera es como si estuvieran siendo servidos. Por lo tanto, cuando yo invoco el método de añadir, el elemento X, estoy añadiendo el nuevo dato X al final de la cola. Y remove lo que hace es extraer el dato que se encuentra en la cabeza de la cola, por lo tanto va a ser el que vamos a atender, y además lo devuelve, ¿vale? Por lo tanto, remove lo que haría sería eliminar el dato de la cabeza de la cola y además lo devuelve por aquí como valor de retorno del método. Exactamente lo mismo que hace element, devolver el valor que está en la cabeza de la cola, pero sin eliminarlo de la estructura. ¿De acuerdo? Y finalmente, isEmpty y size pues tendrían el mismo comportamiento que sus métodos homólogos en la clase pila. Es decir, nos devolvería por aquí si la estructura cola está vacía o no, y nos devolvería por aquí el número de elementos de la cola. Fijaros también que remove y element le pasa lo mismo exactamente que a los métodos de pop y pick. Es decir, aquí tenemos los asteriscos porque esos dos métodos pueden lanzar la excepción noSuchElementException en caso de que la cola estuviera vacía. Finalmente, vamos a poder implementar todas estas operaciones con un coste constante. De hecho, las dos representaciones que vamos a presentar en el tema, lo que sería la implementación de una cola con arrays o mediante nodos enlazados, van a permitir que cualquiera de estas operaciones tengan un coste constante. Respecto a la implementación de una cola usando arrays, pues voy a pasar un poquito por encima de ella y quizás solamente me voy a detener en el aspecto de que vamos a utilizar una especie de array circular para poder implementar el concepto. Vamos a verlo con un poco de detalle. La idea sería implementar una cola de números enteros y utilizamos para ello un array de ints, lógicamente. La idea es que los elementos que forman parte de la cola están almacenados dentro del array de manera consecutiva, pero si os fijáis podrían estar físicamente en cualquier posición del array. De hecho, vamos a necesitar dos índices, first y last, que de alguna manera me van a marcar dónde empieza la cola y dónde termina. Y por lo tanto, cuando yo quiero añadir elementos nuevos a esta cola, los añado detrás del último elemento, y si quiero eliminar el elemento que estaba en la cabeza de la cola porque ya ha sido atendido, lo que hago es dejar esta casilla libre y decir que ahora la cola empieza en este señor. ¿De acuerdo?
Fijaros también que si yo quiero añadir elementos nuevos y lo hago por el final, puede llegar un momento en que físicamente haya llegado a la última casilla de mi array. En ese caso lo que hago es continuar con la casilla 0 como si realmente estuvieran conectadas la una a continuación de la otra, ¿vale? De alguna manera, el array es un array circular donde la casilla 0 y la casilla max-1 están conectadas la una con la otra. Indicaros por último que el modelo de array circular no es más que una cuestión de implementación. En realidad, el array físicamente en memoria está dispuesto de esta forma lineal y el conseguir que se comporte como si fuera circular no es más que una cuestión de manipulación de índices. Por ejemplo, aquí cuando hacemos last igual a last más 1, eso en realidad está modificando el índice last una posición hacia la derecha, pero añadiéndole este módulo theArray.length, lo que conseguimos es que cuando estábamos en la última casilla del array, al sumarle 1 ya estaríamos en longitud del array, y al hacer módulo longitud del array nos devolvería el índice 0, ¿vale? Lo que sería el resto de dividir un número entre sí mismo. Fijaros que eso también sucede aquí cuando hacemos first igual a first más 1, es decir, estamos incrementando los índices, aumentándolo en una posición, pero con esta operación final de módulo longitud del array conseguimos que cuando estamos a la derecha del todo, al sumarle 1, aparezcamos en la casilla de la izquierda del todo. No voy a entrar en mayor nivel de detalle con respecto a lo que es la implementación de arrays. Si tenéis alguna duda, pues lo vemos en clase. Pasemos directamente ya a la implementación enlazada de una cola, que es bastante más interesante. Fijaros que lo que es la cola de números enteros la estamos implementando como una secuencia de nodos enlazados de una forma bastante directa, es decir, el principio de la cola estaría aquí y el final de la cola estaría aquí, es decir, lo que consideramos el principio de la secuencia y el final de la secuencia. En este caso necesitaríamos entonces el atributo first de tipo nodeInt, que nos va a definir la secuencia en sí misma y además me está marcando el acceso al primer nodo de la secuencia, que es el primer nodo o el primer dato de la cola. Además, vamos a necesitar también de un atributo last de tipo nodeInt, que va a ser una especie de acceso directo al último elemento de la cola. Fijaos que la utilidad de este atributo es la de poder realizar inserciones dentro de esta cola detrás del último de una forma bastante eficiente. Por lo tanto, vamos a tener que tener en cuenta que este atributo esté convenientemente actualizado con la dirección de memoria del último nodo de la secuencia en todo momento, ¿vale? Para poder realizar posteriormente un uso adecuado de este enlace. Finalmente necesitaríamos también un atributo de tipo int llamado size, que nos marcaría la longitud de nuestra secuencia y por lo tanto la longitud de nuestra cola. Vamos a ver las operaciones con un poco más de detalle. Constructor de una cola que tiene que construir inicialmente una cola vacía dándole valor a sus tres atributos de instancia: first, last de tipo nodeInt y qué tamaño tiene. Bueno, pues si estamos creando una cola vacía, eso se hace mediante una secuencia vacía, por lo tanto cuando la secuencia está vacía no existe el último nodo y por lo tanto last también apunta a null. ¿Y de qué tamaño es una cola vacía? Pues una cola vacía tiene 0 nodos. Operación añadir. Vamos a añadir elementos nuevos sobre esta cola, es decir, los vamos a añadir al final del todo, ¿de acuerdo? Detrás del último, pero cuidado, inicialmente cuando la cola está vacía, el último no existe, y en realidad esa inserción al final del todo, cuando la cola está vacía, se convierte en una inserción en cabeza. Vamos a verlo. Fijaros, lo primero que hacemos es crear el nuevo nodo. ¿Por qué lo hacemos así? Pues porque en realidad esta instrucción nos va a servir tanto si la cola está vacía como si no. Es decir, como si finalmente yo tengo que hacer una inserción en cabeza o en cualquier otra posición. Fijaros, creamos el nuevo nodo con el valor de x, que es el que yo quiero añadir a mi cola, y lógicamente, eso sí,
el nuevo nodo se va a poner el último de la cola, por lo tanto su siguiente será null. De esa forma yo lo que hago es crear el nodo utilizando el constructor parcial que asigna null a su siguiente. Esa dirección de memoria, la dirección de memoria de este nodo, la guardo en una variable referencia nuevo de tipo nodeInt que después voy a intentar utilizar. A continuación ya hago el if-else para saber de alguna manera si la cola estaba vacía o no. Fijaos, lo pregunto con si last es distinto de null. Si last es distinto de null es que está apuntando a un nodo y por lo tanto la cola ya tiene elementos, siendo last el último nodo de la misma. Por lo tanto, si last es distinto de null, lo que tengo que hacer es el nuevo nodo enlazarlo detrás de last. Last.next, en lugar de ser null, que sea la dirección de memoria del nuevo nodo que acabo de crear. En otro caso, lo que ocurre es que last vale exactamente null, es decir, la cola está vacía y el nuevo nodo va a pasar a ser el primer nodo de la secuencia. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es, en lugar de enlazarlo detrás del último, enlazarlo como el primero. Cuando la cola está vacía y llega un nuevo elemento a la cola, en lugar de ponerse detrás del último, lo que hace es ponerse el primero. Por lo tanto, escribimos en este atributo la dirección de memoria del nuevo nodo que acabamos de crear. Por lo tanto, a partir de ahora, la cola empezaría en este nuevo nodo que acabamos de crear. Y luego, si os fijáis, indistintamente de si yo el nuevo nodo lo he puesto el primero o detrás del último, lógicamente ahora el último es el nuevo que acaba de llegar. Si nos hemos puesto detrás del último, ahora el último soy yo. Y si nos hemos puesto los primeros porque la cola estaba vacía, yo soy el primero, pero también soy el último. Por si acaso viene alguien después a preguntar, tendrá que enlazarse detrás de mí. Y finalmente, por último, haríamos size más. Es decir, en cualquier caso, cuando yo añado un nuevo elemento a esta cola, este atributo tiene que incrementarse en una unidad. ¿De acuerdo? Pasemos a ver remove y element. Remove tendría que, igual que element, devolvernos el dato que está el primero de la cola. En este caso, el 10. Vamos a ver cómo lo haríamos. Sería first.data de forma genérica, pero vamos a ver qué es lo que sucede. En primer lugar, lo que decíamos antes, y es que si la cola está vacía, lo cual comprobamos, por ejemplo, con el atributo size, si size vale 0, hay que lanzar la excepción y no hacer ninguna otra cosa más. ¿De acuerdo? Si no, pues entonces ya directamente accedemos a el elemento first, apuntando a este nodo, .data, para que nos devuelva el 10. En el caso de element, directamente hacemos return de first.data. En el caso de remove, ese dato lo guardamos en x y luego hacemos return de x. ¿Por qué? Pues porque por el camino lo que vamos a hacer es extraer todo el nodo de la cola. ¿De acuerdo? Fijaros que extraer el nodo de esta cola siempre va a ser lo que es un borrado en cabeza. Es decir, la orden sería esta de aquí, borrado en cabeza, con la única salvedad de que yo realizo esta operación de borrado, pero después tengo que preocuparme de si en ese momento la secuencia se ha quedado vacía. Es decir, la cola tenía solamente un elemento, porque yo lo que hago es eliminar el primero, pero si solamente tenía un elemento, ese nodo era a la vez el primero y el último. Por lo tanto, si al eliminar el nodo el resultado final es que se ha quedado una cola vacía, yo tengo que actualizar también el acceso directo last, ¿vale? Y ponerlo también a null, porque si no last se quedaría apuntando al nodo que en principio habíamos borrado de la secuencia, lo cual sería completamente incorrecto. Por último, tendríamos que hacer el size menos, porque si estamos eliminando un nodo, es decir, un dato de esta cola, pues el número de elementos de esa secuencia ha disminuido en una unidad. ¿De acuerdo? Pasemos a ver las dos últimas operaciones, que son las más sencillas de todas. Preguntar si está vacía la cola y qué tamaño tiene. En el caso del tamaño, pues como tenemos un atributo que nos informa precisamente
de esa circunstancia, pues tan sencillo como devolver el valor de ese atributo. En el caso de preguntar si está vacía o no, pues podríamos preguntar si la secuencia está vacía, es decir, si first apunta a null. Incluso podríamos preguntar también si el valor de size vale 0 y también incluso si el atributo last vale null. En realidad los atributos first y last se encuentran un poco correlados, es decir, cuando first vale null, last también vale null y viceversa, ¿vale? No es posible que uno de los dos apunte a un nodo y el otro apunte a null. Bien, vamos entonces a la comparación de las implementaciones. La complejidad temporal de todas las operaciones del tipo de datos cola, ¿vale? Lo que sería el API que hemos visto al principio, ¿de acuerdo? En las dos representaciones estudiadas, es decir, implementando el tipo de datos cola o bien con arrays o bien mediante secuencia de nodos enlazados, cualquiera de esas operaciones, el coste que tiene no depende de la talla del problema y en realidad el coste es constante. En cuanto a la complejidad espacial, pues sucede 3/4 de lo mismo con respecto a la comparación que habíamos hecho respecto al tipo de datos pila. Es decir, la implementación con arrays presenta un cierto inconveniente, como podría ser la estimación del tamaño máximo del array y la reserva de espacio en exceso, que en muchos casos no se utilizará. También, como sucedía en el caso de las pilas, el consumo adicional de memoria no tendrá demasiada importancia si el tipo de las componentes del array es relativamente pequeño, como es el caso, por ejemplo, de una cola de números enteros o una cola de objetos que, como habíamos dicho, las componentes del array son variables referencia. Y en el caso de la representación enlazada también existe un espacio de memoria adicional para almacenar para cada dato el enlace correspondiente. Y hasta aquí hemos llegado. Nos vemos en el siguiente y último vídeo del tema y de la asignatura.